Tercero, la Liga contra Troya. El rapto de Helena fue la causa de la guerra de Troya. Menelao, una vez enterado de lo que Paris había hecho, inmediatamente regresó a Esparta y comenzó a hacer preparativos para vengar la ofensa. Él convocó a todos los reyes y príncipes de Grecia a unir con él sus ejércitos y flotas en una guerra contra Troya. Ellos estaban obligados a hacer esto en virtud de un juramento que habían hecho al momento del matrimonio de Helena y Menelao. Helena era hija de Tíndaro, quien fue rey de Esparta antes de Menelao. Algunos dicen que era hija de Júpiter y que Tíndaro fue su padrastro. Pero desde su infancia fue llevada al palacio real de Esparta como la hija de Tíndaro y su esposa Leda. Cuando ella llegó a estar en edad de casarse, la fama de su gran belleza atrajo a muchos de los jóvenes príncipes de toda Grecia a Esparta, todos compitiendo por su favor y todos con la esperanza de ganarla como su esposa. Esto colocó a Tíndaro en una dificultad. Él estaba alarmado ante la presencia de tantos pretendientes por la mano de su hija, porque él sabía que no podía darla a uno sin ofender a todos los restantes. Él por eso resolvió adoptar el consejo de Ulises, el príncipe de Ítaca, una isla de la costa oeste de Grecia. Ulises, también llamado Odiseo, fue famoso por su gran sabiduría, así también como su valor en la guerra. Ulises, hombre de muchas argucias, hijo de Laertes, criado en Ítaca, esa rocosa isla, y así experto en toda forma de astutos dispositivos y acciones sabiamente planeadas. Brian, la Ilíada, libro 3. Ulises mismo había sido un pretendiente de Helena, pero él vio que entre muchos competidores, él tenía pocas posibilidades de éxito. Además, se había enamorado de Penélope, la sobrina de Tíndaro. Por esto desistió de la contienda y al mismo tiempo se ofreció a sugerir un plan para resolver la dificultad que planteaba el matrimonio de Helena, siempre que Tíndaro le diera a Penélope como esposa. Tíndaro consintió. Ulises entonces aconsejó de que Helena debería escoger por sí misma cuál de los príncipes tendría por esposo. Pero antes de hacer eso, todos los pretendientes deberían comprometerse mediante un juramento a aceptar su decisión, y así perseguir a cualquiera que pretendiera arrebatársela al esposo de su selección, de modo que todos deberían unirse para castigar al ofensor. Si cualquiera se atreviera a raptar y llevársela, todos podrían unirse en armas y así derribar su ciudad hasta el nivel del suelo. Eurípides. Traducción de Potter. Los príncipes griegos estuvieron de acuerdo con esta proposición. Todos ellos, incluido Ulises mismo, tomaron el juramento requerido. Helena escogió entonces a Menelao, con quien ella de inmediato fue casada con gran pompa y regocijo popular. Al morir Tíndaro, Menelao llegó a ser rey de Esparta, y él y su bella reina vivieron y reinaron juntos en prosperidad y felicidad hasta la fatídica visita de Paris. Menelao era el hermano de Agamenón, rey de Micenas, uno de los más poderosos y prósperos reinos del Hélade, tal y como Grecia fue llamada en la antigüedad. Su padre, Atreo, era hijo del héroe Pélope, quien conquistó una gran parte de la península llamada por él Peloponeso, y quien a su vez era nieto de Júpiter. Agamenón, o Atrida, hijo de Atreo, como es llamado en ocasiones, fue el comandante en jefe de todo el ejército griego durante el asedio a Troya. De su alto rango y autoridad, Homero le llama rey de hombres, y asimismo rey de reyes. Él algunas veces también es llamado rey de todo Argos, un poderoso reino cerca de Micenas, y de este nombre los griegos son, en algunas ocasiones, llamados argivos. El cetro real, el cual Agamenón tenía en sus manos cuando dirigía a sus soldados,
fue hecho por Vulcano para Júpiter. El Rey de Reyes con su majestuosa figura se levantó, alto en su mano el cetro dorado relumbró. El cetro dorado, de llama celestial, por Vulcano forjado, para Jove que Hermes llevó a Pélope, el regalo inmortal entregó. El inmortal don Pélope dejó de herencia. Pope, La Ilíada, libro segundo. Los reyes y príncipes del Hélade, quienes se reunieron ante la convocatoria de Menelao, decidieron luego de algunas discusiones acerca del asunto, que antes de declarar la guerra contra Troya, ellos deberían tratar de obtener reparación mediante medios pacíficos. Para ellos enviaron embajadores a Troya para demandar la devolución de Helena y asimismo de los tesoros que Paris se había llevado. Diomedes, rey de Etolia, y el sabio Ulises fueron escogidos para la misión. Menelao voluntariamente también les acompañó, pensando que podría ser capaz de persuadir a su esposa de regresar a su hogar. Cuando los embajadores griegos llegaron a la capital troyana, fueron respetuosamente recibidos por el rey. Durante su estancia en la ciudad, ellos fueron entretenidos en la residencia de Anténor, uno de los ministros de estado de Príamo, quien tenía la sabiduría para desaprobar la acción de Paris y de aconsejar que la reina espartana debería ser regresada a su esposo. Anténor admiró mucho la apariencia y la elocuencia de Ulises, las cuales son descritas en la Ilíada. Pero cuando Ulises se levantó, en pensamientos profundos, sus modestos ojos se fijaron en el suelo. Como un inexperto o un tonto, él parecía al permanecer. No levantó su cabeza ni alargó su mano con el cetro. Pero cuando habló, ¡qué elocuencia fluyó! Suave como los copos de la nieve que desciende. Las abundantes inflexiones cayeron con arte natural. Cayeron derritiendo y hundiéndose dentro del corazón. Pope, La Ilíada, libro tercero. Pero la elocuencia de Ulises fue inútil. El rey Príamo estaba cegado por el amor por su hijo. No vio el peligro amenazante, y así rechazó la demanda de los embajadores. A Menelao no se le permitió ver a su esposa. Ulises y sus acompañantes regresaron entonces a Grecia, y así de inmediato comenzaron los preparativos para la guerra contra Troya. Estos preparativos ocuparon un largo período de tiempo. 10 años se gastaron en reunir la vasta fuerza, la cual era de más de 1000 barcos que atravesaron el mar Egeo hasta las costas troyanas, desde el puerto de Aulis o Áulide, en el este de la costa griega. Algunos de los príncipes de los helenos, griegos, no estaban muy deseosos de emprender la expedición, porque sabían que el conflicto sería prolongado y peligroso. Incluso Ulises, quien, como hemos visto, había propuesto a los pretendientes el juramento en Esparta, estaba en último momento renuente a ir. Él había llegado a ser rey de Ítaca. Su padre, Laertes, se había retirado de las labores de gobierno, y así él estaba deseoso de permanecer en su isla, feliz en su hogar con su esposa Penélope y con su hijo aún bebé, Telémaco, a quienes amaba tiernamente. Pero el hombre de muchas argucias no pudo eximirse de la guerra troyana. Él no prestó atención a los mensajes de llamado, solicitándole que se reuniera con su ejército en Aulis. Agamenón resolvió ir él mismo a Ítaca a persuadir a Ulises para que tomara parte en la expedición. Él fue acompañado por su hermano Menelao y por un jefe llamado Palámedes, un hombre sabio y entendido, al igual que un guerrero valiente. Tan pronto como Ulises escuchó de que ellos arribaban a Ítaca, él pretendió hacerse pasar por loco, de modo que intentó una graciosa estratagema al hacerles creer que él realmente estaba a Orate. Vistiéndose con las mejores ropas y andando a lo largo de la costa, él comenzó a arar la playa con un caballo
unido a un yugo con un buey, y sembrando en la arena sal en lugar de semillas. Palámedes, sin embargo, tuvo más de un encuentro en cuanto a artificios con el rey de Ítaca. Tomando a Telémaco de los brazos de su nodriza, colocó al infante en la arena enfrente del par de animales que tiraban del arado. Ulises rápidamente desvió los animales hacia un lado, evitando herir al niño. Esto probó de que no estaba loco, pero sí en completa posesión de todos sus sentidos. El rey de Ítaca fue de esta manera obligado a unirse a la expedición para Troya. Con 12 barcos bien armados, él embarcó desde su isla rocosa, la cual no volvería a ver por 20 años. 10 años se fueron en el asedio, y 10 en su viaje de regreso a casa, durante el cual él vivió las maravillosas aventuras que Homero describe en la Odisea. Ulises tuvo su revancha sobre Palámedes de una manera no muy digna de un hombre valiente. En el campamento ante Troya, durante el asedio, él sobornó uno de los sirvientes de Palámedes para que ocultara una suma de dinero en la tienda de su amo. Entonces falsificó una carta, la cual fue leída en un consejo de los generales griegos, diciendo que había sido tomada de un prisionero troyano. Esta carta fue escrita por el rey Príamo para Palámedes, agradeciéndole la información que le había dado sobre los planes de los griegos. Y así en ella se mencionaba el dinero que le había sido enviado como recompensa por sus servicios. Los generales griegos ordenaron que se hiciera una búsqueda en la tienda de Palámedes. Y el dinero, al ser hallado donde había sido escondido mediante las instrucciones de Ulises, acusó que el infortunado Palámedes fuese muerto inmediatamente como un traidor. Palámedes, no desconocido de la fama, quien sufrió por la malicia de las ocasiones, acusado y sentenciado por pretendidos crímenes. Virgilio. Se dice que Palámedes fue el inventor de los pesos y medidas, y de los juegos de ajedrez y backgammon, y que además fue el primero en colocar centinelas alrededor del campamento y darles un santo y seña. Hubo otros príncipes griegos cuya participación en la guerra de Troya fue obtenida solo mediante métodos ingeniosos. Este fue el caso del famoso Aquiles. Él era hijo de Peleo y Tetis, en cuya fiesta de matrimonio Eris arrojó la manzana de la discordia sobre la mesa. La profecía de que Tetis tendría un hijo más grande que su padre fue cumplida en Aquiles, el más valiente de los griegos en la guerra de Troya, y el héroe principal de la Ilíada de Homero. Tetis educó a su hijo con gran esmero. Ella le había instruido en todos los conocimientos necesarios para todos los príncipes de aquellos tiempos. Cuando era un bebé, ella lo sumergió en el río Estigia, lo cual se creía había hecho que fuera imposible que cualquier arma esgrimida por manos humanas lo hiriera. Pero el agua no había tocado el talón del niño, porque su madre lo tenía asido de allí cuando lo sumergió en el río, y en esta parte recibió la herida por la cual murió. No obstante haber sido sumergido en el Estigia, Tetis estaba preocupada por permitir que Aquiles fuera a la guerra de Troya, pues Júpiter le había dicho que él podía morir si participaba en ella. Por esta razón, tan pronto como escuchó de que los príncipes griegos estaban reuniendo sus fuerzas, ella secretamente envió a el joven a la corte de Licomedes, rey de la isla de Esiros. Allí Aquiles se vistió como una joven muchacha, residiendo en la corte con las hijas del rey. Pero Calcas, el adivino del ejército griego, predijo que sin la ayuda de Aquiles, Troya no podía ser tomada. Calcas el sabio, el sacerdote griego y guía, el sacro vidente cuya visión comprensiva el pasado, el presente y el futuro conocía. Poe. La Ilíada, libro primero. Calcas, sin embargo, no dijo dónde podía ser hallado Aquiles, y así cuando se dirigieron a Peleo,
él tampoco estaba deseoso de informarles. Ante esta dificultad, el astuto rey de Ítaca hizo una buena investigación. Luego de mucho indagar, él descubrió que Aquiles estaba en la isla de Esiros con las hijas del rey. Él de inmediato partió para la isla, pero allí se encontró con una nueva dificultad. Él nunca había visto al joven príncipe, y entonces, ¿cómo lo reconocería? Pero él desarrolló un plan que probó ser enteramente exitoso. Equipándose por sí mismo como un buhonero, él se dirigió al Palacio Real, exhibiendo joyería y otros artículos de fantasía para atraer la atención de las damas de la familia. Él también tenía unas bellas armas de guerra entre sus artículos. Tan pronto como él apareció, las doncellas se reunieron a examinar las joyas, pero una del grupo, velozmente, tomó un arma y la esgrimió con mucha destreza y placer. Satisfecho de que este era el joven príncipe a quien estaba buscando, el pretendido buhonero anunció su nombre y dijo por qué había llegado. Aquiles, por ello, se puso contento y convino en tomar parte con sus compatriotas en su gran expedición. Y él regresó de inmediato a Eftía, la capital del reino de su padre en Tesalia. Allí no perdió tiempo en realizar los preparativos necesarios, y pronto embarcó para Aulis con los valientes mirmidones, como fueron llamados sus soldados, acompañado también por su devoto amigo y constante compañero Patroclo. Llenos 50 barcos bajo el mando de Aquiles, los aqueos, mirmidones, helenos transportados. Tesalianos todos, aunque denominaciones distintas. La misma su nación, y su jefe el mismo. Poe, La Ilíada, libro 2. Agamenón, el comandante en jefe de la gran hueste, embarcó con 100 barcos desde su reino de Micenas, y su hermano Menelao, sediento de venganza sobre los troyanos, embarcó con 60 barcos y una fuerte fuerza de valientes espartanos. Gran Agamenón riges la numerosa hueste. 100 bajeles en largo orden se alinean, y así numerosas naciones esperan su terrible orden. En lo alto del montículo, el rey de hombres aparece, y así su refulgente armadura en triunfo viste, orgulloso de sus huestes, sin rivales su reinar. En majestuoso silencio se mueve a lo largo del océano. Su hermano lo sigue, y la venganza lo apasiona. El rudo espartano, ejercitado en armas. Estos, sobre el retorcido océano. Helena la causa. En 60 barcos que Menelao gobierna. Poe, La Ilíada, libro 2. Entre los otros grandes guerreros del Hélade, quienes se unieron a la expedición, estuvo Néstor, el venerable rey de Pilos, distinguido por su elocuencia, sabiduría y prudencia. En 90 naves desde la costa arenosa de Pilos, Néstor el prudente conduce su hueste escogida. Poe, La Ilíada, libro 2. Los antiguos creían que Néstor sobrevivió 3 generaciones de hombres, los cuales algunos suponen fueron 300 años. Por esto era costumbre entre griegos y romanos, cuando deseaban una larga y feliz vida a sus amigos, desear que vivieran tanto como Néstor. Experimentado Néstor, en persuasión hábil, palabras dulces como miel, de sus labios destila. 2 generaciones ha dejado atrás, sabio por sus leyes y felices por su regir. 2 épocas sobre su dominio nativo él reinó, y ahora el ejemplo sobre una tercera permaneció. Poe, La Ilíada, libro 1. Los 2 Áyax fueron también famosos guerreros del ejército griego. Áyax Telamón y Áyax Oileo, así llamados por los nombres de sus padres. Telamón fue rey de Salamina, de quien se dice, como se ha dicho,
Hércules dio la hija de Laomedonte, Hesíone. Su hijo Áyax, un hombre de enorme estatura y gigantesca fortaleza, casi comparable a Aquiles, el más valiente de entre todos los griegos, quienes fueron a la guerra de Troya. Con estos aparecieron las tropas de Salamina, a quienes el gigante Telamón comandaba. En 12 barcos negros a Troya ellos dirigieron su curso, y así con los grandes atenienses unieron su fuerza. Poe, La Ilíada, libro 2. Áyax Oileo, rey de Locris, fue de menor estatura que su tocayo, pero por poco fue inferior en el uso de la jabalina o en la velocidad a pie. Él comandó 40 barcos en la gran expedición. Feroz Áyax lideró los escuadrones locrianos. Áyax el menor, hijo valiente de Oileo, experto en dirigir el dardo volador acertadamente, veloz en la persecución y activo en el combate. Poe, La Ilíada, libro 2. Otros 2 de los más valientes guerreros, quienes llevaron 80 barcos cada uno a la gran reunión, fueron Diomedes, rey de Argos, e Idomeneo, rey de Creta, el renombrado lancero Idomeneo. Las 100 ciudades de Creta entregaron hasta el último de sus hijos. Estos marcharon, Idomeneo, bajo tu mandato. Poe, La Ilíada, libro 2. Cuando con el tiempo todos los reyes y príncipes estuvieron reunidos en Aulis, la vasta flota tenía 1185 barcos, de acuerdo con la cuenta registrada por Homero. El número total de hombres los cuales dichos barcos transportaban es desconocido, pero es probable que no fuera menor a 100.000, dado que los bajeles más grandes podían llevar 120, y los más pequeños 50 hombres cada uno. Tal fue la poderosa hueste que el Hélade reunió para castigar a Troya por el crimen cometido por París. Antes de iniciar tan importante expedición, los jefes griegos estimaron apropiado, de acuerdo a como era costumbre de los antiguos, ofrecer sacrificios a los dioses para que su empresa pudiera tener el favor del cielo. Para ello, se erigieron altares, y los sacros servicios fueron efectuados en el orden debido. En esta ocasión, muy frecuentemente bueyes fueron sacrificados, y así las porciones de sus carnes consumidas por el fuego. Tales sacrificios, se suponía, era de mucho agrado para los dioses. Mientras los jefes griegos estaban ocupados en sus ceremonias religiosas, la mayor parte del ejército estaba embarcado en los barcos. Ellos quedaron asombrados, pues miraron una serpiente que salió rápidamente de en medio de los altares, y así, serpenteando por el suelo, ascendió a un árbol de copa plana, el cual crecía cerca de allí. En la copa del árbol había un nido que contenía 8 pajarillos. La serpiente los devoró, y de inmediato atrapó y devoró a su madre, la cual había estado revoloteando alrededor del nido. Entonces, ante los ojos de los sorprendidos griegos, repentinamente la serpiente se convirtió en una piedra. Asombrados por este suceso, y creyendo que tenía alguna conexión con su expedición, la asamblea de jefes consultó al adivino Calcas. Calcas explicó lo que aquello significaba. El vidente comenzó diciendo que era una señal acerca de la guerra que estaban a punto de iniciar, la cual duraría 10 años. Para nosotros, por cierto, dijo, Júpiter ha mostrado una gran señal. Así como la serpiente ha devorado los jóvenes gorriones, 8 en número, y asimismo a la madre de los críos, fue el 9º. Así deben ser los años de guerra sostenida, pero el 10º año tomaremos la ciudad. Esta historia fue elocuentemente contada por Ulises en el campo griego ante Troya, cuando al 10º año del asedio todos deseaban regresar a sus hogares.